El tema para hoy, la herida sanada. Estamos en el objetivo 16 de la Agenda 2030. Como siempre lo digo, cuando hablamos de Agenda 2030 no estamos hablando de una fecha profética. Simplemente es el título que la ONU ha colocado a su agenda, donde tienen 17 objetivos diferentes. Entre ellos está la paz. Nosotros estamos revisando toda esta información a la luz de las profecías y estamos mirando algunos detalles. Ya hemos hablado inclusive del objetivo de la igualdad de género. Estamos hablando ahora del objetivo de la paz y próximamente estaremos hablando sobre el objetivo de la educación. Ese es el próximo objetivo que vamos a estar trazando. Entonces ya estamos llegando a la recta final de lo que es el objetivo 16, que es el objetivo de la paz. Y hemos tocado en temas anteriores, usted debe verlo, es importante, hemos tocado cómo Daniel capítulo 11 le hace un retrato a lo que es el fin del tiempo y los dos poderes que se encuentran uno a otro, que es el rey del norte y el rey del sur. Y hemos notado que tienen diferentes ideologías, diferentes metas, y que la profecía señala que el rey del norte va a vencer en sobremanera y va a controlar y dominar nuevamente el mundo. Si usted no ha visto los temas anteriores, recomiendo ampliamente que los vea, ¿ok? Vea nuestros temas que están en nuestros canales. Ahora, hoy vamos a hablar sobre los últimos 3 versículos, o mejor dicho, los versículos 40, 41, 42 y 43 del libro de Daniel capítulo 11. Ya hemos llegado al verso 40 y hemos visto que nos encontramos en ese momento cuando en cualquier momento ya el rey del norte con sus ideologías va a contender contra el rey del sur y al final el rey del norte se coronará como el rey del planeta, entre comillas. Entonces hoy nos toca verificar esos 3 versículos que están a partir del 41 del libro de Daniel 11, que nos hablan de los próximos pasos que se van a tomar. Por esa razón, yo voy a tener una palabra de oración y voy a pedir que nos acompañen para tener una palabra de oración. Vamos a orar. Querido Padre, quiero darte las gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de llegar a nuestros hermanos y hermanas. En donde quiera que se encuentren, gracias por permitir que este servidor pueda hoy sábado compartir tu santa palabra. Bendice todos los sistemas, bendice a nuestras familias, bendice a todos los que están conectados. Derrama sobre nosotros tu espíritu. Danos la doble bendición que promete tu santo sábado. Y mantén todos los sistemas interconectados funcionando para que tu evangelio sea predicado. Guíanos y danos sabiduría. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, la herida sanada. Bueno, de hecho, cuando yo terminé de analizar con ustedes Daniel capítulo 11, verso 40, ustedes notaron que el rey del sur tuvo una contienda con el rey del norte y al final el rey del sur prevaleció. Pero eso no va a ser por siempre. Por esa razón, hoy vamos a continuar con el tema. Y voy a iniciar de antemano citando la parte de Daniel con la que cerramos lo que ha sido la serie de temas anteriores, y es Daniel 11:40. Daniel 11:40 profetizaba que el rey del sur contendería con el rey del norte y al final los sometería. Y mire lo que dice Daniel 11:40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. Interesante, ¿no? Con el rey del norte. Habría una contienda donde el rey del sur, que tiene sus características, las hemos estudiado. El rey del sur para ese momento representaba a Francia, ¿ok? Y eso ocurrió en el año 1798, pero tenía ciertas características que son interesantes. El rey del sur, por ejemplo, es proateo, no es amigable con las religiones. Por ejemplo, es más centralista, no tanto globalista, sino que quiere someter a su población, tener su propio sistema económico. No es tan globalista, tiene características que son bien distintas al reino del norte, que es un reino que quiere conquistar el mundo,
tiene tendencia más a la parte religiosa, pero siempre con restricciones, y tiene características que sin duda son diferentes al rey del sur. Entonces nosotros estudiamos que esto se cumplió en la persona de Napoleón Bonaparte y sobre todo en la Revolución Francesa. De hecho, les coloco un cuadro que compartí en los temas anteriores, donde se puede ver ese periodo de tiempo que se llama la Edad Media, que estaba profetizado en varias partes de la Biblia. Por ejemplo, en Apocalipsis 12:6, la Biblia profetizaba que por 1260 días o años un poder controlaría el mundo y haría grandes cosas. En Apocalipsis 11:2 a ese poder se le llama o se les coloca un periodo de 42 meses que equivale a 1260 días. ¿Ok? Por otro lado, también se le llama tiempos y la mitad de un tiempo. Interesante. Y por otro lado, también Daniel 12:6 apunta al mismo periodo que siempre nos da el mismo cómputo. Y este poder se mantuvo desde Roma papal, año 538, cuando el imperio romano se dividió en 10 y 3 tribus cayeron de esas 10 y se levantó un cuerno pequeño según la profecía de Daniel, capítulo número 7, y se levanta Roma papal. Roma papal logra controlar el mundo, su política, con poder militar, uniendo la iglesia y el Estado hasta el año 1798 después de Cristo, cuando ocurre exactamente Daniel 11:40, donde el rey del sur contiende con él. El rey del sur es y representó la Revolución Francesa, contiende con el rey del norte y sale vencedor. De hecho, yo acá tengo una pregunta que le hice a la inteligencia artificial. Quiero recordar que la inteligencia artificial es una base de datos que reúne datos de cualquier cantidad de información que está conectado directamente al internet o a las redes. Entonces, cuando usted le hace una pregunta, ella lo que hace es buscar esos datos históricos, y para mí es mucho más fácil y además mucho más sencillo. Dice, ¿cuál fue la proclamación del general Berthier en el año 1798 sobre la autoridad del Papa? Una buena pregunta, porque en 1798, después de 1260 años de dominio mundial, control, donde había una religión, donde toda la educación pasaba por el control de la iglesia y el gobierno, donde la economía era controlada por la iglesia y el Estado, donde la libertad de conciencia estaba limitada, 1260 años, en 1798, Napoleón le dio la orden a su general Berthier para que fuese a buscar a Pío VI, que era el Papa en ese momento, y lo trajera hasta Francia para derrocar este sistema. Entonces yo le hago la pregunta a la inteligencia artificial, ¿cuál fue la proclamación del general Berthier en el año 1798 sobre la autoridad del Papa? Y miren cómo me respondió. Le dije que me diera una respuesta en 60 palabras, por si acaso usted quiere hacerle la pregunta. El general Luis Alexandre Berthier, o Alexandre Berthier, en 1798 proclamó la Proclama de Roma, conocida como el Bando di Roma. En esta proclamación, Berthier declaró que la autoridad temporal del Papa y el gobierno papal había sido abolido o habían sido abolidos y que Roma estaba bajo el control de la República Francesa. Como resultado, el Papa Pío VI fue arrestado y llevado prisionero a Francia. Entonces, mire lo interesante, ¿no? Mire cómo la historia confirma todos los eventos que la Biblia había profetizado. Mire, pero increíblemente en Daniel capítulo 7, había profetizado también esto en Apocalipsis 13. O sea, lo hemos profetizado en muchos lugares, en Apocalipsis 12, en Apocalipsis 11, en Daniel capítulo 12. Estaba por todos lados la profecía donde apuntaba a que este suceso iba a ocurrir. Y fue así, tal cual. El general Luis Alexandre Berthier en 1798 hizo esta proclama donde el poder temporal del papado quedó abolido y Roma ahora estaba bajo el control de la República Francesa.
Así que el Papa Pío VI fue arrestado y llevado prisionero a Francia. Ahora bien, estoy haciendo un repaso porque estamos en el verso 40 de Daniel 11. Esto es lo que ocurrió cuando el rey del norte contendió con el rey del sur y el rey del sur salió victorioso representado por por Francia. Ahora, ¿cómo será el proceso ahora? Es la pregunta que yo me hago. ¿Cómo será el proceso en el cual el rey del norte volverá a tener este poder mundial, esta supremacía, nuevamente un nuevo orden mundial, un nuevo control? Nuevamente las conciencias del mundo estarán bajo el poder de un grupo. ¿Cómo será ese proceso? Vuelvo y hago la pregunta, porque si ustedes notan, el verso 40 de Daniel 11 nos lleva al punto donde ellos perdieron ese control. Y ahora, por supuesto, el verso 41, 42 y 43 nos hablan de que el control volverá a sus manos. Entonces yo quiero detallar cómo será ese proceso. De antemano, voy a presentar con mayor claridad la herida que recibió el papado en 1798, que por cierto también estaba profetizada de diferentes formas, como aparece aquí en Apocalipsis 13:3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Pero noten cómo anuncia, por eso queremos ver ese proceso, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Interesante. Ese versículo, Apocalipsis 13:3, apunta exactamente a lo que ocurrió con Berthier y con Napoleón Bonaparte y la Revolución Francesa en 1798. El papado recibiría una herida mortal. No quedaría muerto en su totalidad, pero recibiría una herida mortal. De hecho, más mortal no pudo haber sido. Todos los poderes habían sido abolidos y ahora Roma estaba bajo el control de la República Francesa. O sea, sin duda fue una herida mortal, dura, pero la profecía señala que esa herida mortal sería sanada y que toda la tierra se maravillaría en pos de la bestia. Este texto está, por supuesto, en armonía con Daniel 11:40. La diferencia es que Daniel 11:40 lo presenta bajo la figura del rey del norte, el poder papal, y del rey del sur, Francia. Mientras que Apocalipsis 13:3 va más directo y dice, mira, la bestia que representa el poder papal recibió una herida de muerte, pero la herida sería sanada y la tierra se maravillaría. No tengo todo el tiempo para contarles cómo poco a poco este proceso ha ido andando. Hasta ahora, la herida mortal no ha sido sanada, pero está en el proceso de sanarse. Eso es lo que quiero dejarles claro. Hasta ahora yo no puedo decir, y lo puedo decir con toda garantía, la herida que recibió el sistema papal hasta ahora no ha sanado, pero está en un proceso de sanarse. Esto requiere un proceso. Y de antemano, dentro de ese proceso, yo le hice esta pregunta a la inteligencia artificial. Porque el proceso no es de un día para el otro, necesita tiempo, pero va andando, querido hermano, va andando y en cualquier momento esa herida será totalmente sanada. Entonces yo le pregunté en la inteligencia artificial, le hice una pregunta histórica. ¿Qué ocurrió en el Tratado de Letrán que favoreció al Papa en 1929? Yo no quiero que olvide un punto que es clave y que es muy importante. En 1798, cuando el general Berthier fue a Roma y presentó la proclama de Roma, conocida como Bando di Roma, en 1798, Berthier declaró que la autoridad temporal del Papa y el gobierno papal habían sido abolidos y que Roma estaba ahora bajo el control de la República Francesa. ¿Ok? Y Pío fue encarcelado. No quiero que olvide eso. La pregunta que yo hago es la siguiente.
¿qué ocurrió en el Tratado de Letrán que favoreció al Papa en 1929? Porque si usted nota, hoy día, el papado ya no está bajo el control de Francia y hoy día el Vaticano ocupa 5 kilómetros cuadrados ahí en Roma, donde tienen su propio gobierno, donde el Papa es el gobernante en ese territorio pequeño. O sea que hubo un cambio, como lo estoy diciendo. El proceso de sanidad de la bestia, o del anticristo, o del hombre de pecado, o del rey del norte, es un proceso. Y lo que ocurrió en el Tratado de Letrán favoreció al Papa en 1929. Mire lo que me respondió la inteligencia artificial. Yo limité esa respuesta a 50 palabras. No olvide que siempre es bueno limitar la respuesta porque si no le da una respuesta muy amplia. Entonces, mire lo que me respondió. En el Tratado de Letrán de 1929, el Papa fue favorecido de varias formas. Se reconoció a la Ciudad del Vaticano como un Estado independiente. Claro, es que tenía que haber, como les estoy explicando, es un proceso, tenía que haber algo que hubiese restablecido esa independencia por lo menos del Vaticano. Porque hoy día usted va a Roma y el Vaticano es un Estado independiente, tiene su propio ejército inclusive, tiene su propio sistema de seguridad. Todo, el Papa es quien preside. Entonces, ¿qué ocurrió en el Tratado de Letrán? Bueno, que el Papa fue favorecido porque se reconoció a la Ciudad del Vaticano como un Estado independiente. Se le otorgó soberanía y autonomía y se garantizó una indemnización económica y se reconoció al catolicismo como religión oficial de Italia. Interesante. El Estado italiano es católico. Fíjense lo interesante, ¿no? Esto es muy interesante porque aunque esto no indica que la bestia ha sanado, que la herida mortal ha sanado, que el rey del norte ha sanado, como se los dije, esto es un proceso y poquito a poco, lentamente, va directamente al punto de sanar completamente. Entonces, por esa razón, si usted hoy día va a Roma y visita el Vaticano, usted visita un Estado independiente con su propio ejército, su propia soberanía y autonomía, ¿ok? Importante. Entonces, aquí vemos que, sin duda, querido hermano, querida hermana, poco a poco, en el proceso de sanidad de esa bestia, estamos viendo pasos lentos pero seguros. El sistema está buscando sanar la herida en su totalidad. ¿Ok? Y ya vamos a entender qué significa sanar la herida en su totalidad. Cualquiera que diga que la herida mortal que recibió el papado en el año 1798 sanó por el tratado que acabo de citar, el Tratado de Letrán, está errando al blanco. Está usando mal las profecías. ¿Por qué no, mis hermanos? Hoy vamos a ver en el tema qué significa que esa herida mortal sea sanada. Está en proceso de sanarse, pero aún no ha sanado, ni siquiera por el Tratado de Letrán, que permite que el Papa tenga su propio Estado independiente. Y yo le pregunto a mi gente, ¿vamos bien? ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos claros que la herida mortal no ha sanado? Está en el proceso de sanar. De hecho, yo podría hablar mucho de este tema de la herida, del proceso de sanarse la herida. Hermanos, cuando el papado recibió esa herida mortal, quedó por el piso el sistema papal. Los papas huían, escapaban. Algunos lograron hasta huir colocándose disfraces porque los estaban buscando y los estaban persiguiendo. O sea, el papado quedó en cero. Y poco a poco, han ido levantando, hasta el punto que el Tratado de Letrán les dio mayor autonomía, les dio territorio, les dio protección. Y así han ido poco a poco restaurando su poder,
en el mundo, pero no lo han logrado hacer. Así que el Tratado de Letrán no es una garantía de que la herida mortal ha sido sanada. Y cualquier teólogo que diga que eso es así, bueno, está ignorando las profecías, y lo digo con todo el respeto y cariño, pero hay que decirlo. Porque muchos hacen alboroto y dicen, no, ya la herida sanó en 1929. Eso es mentira. No ha sanado. Está en un proceso de sanar. Ahora bien, como estamos claros, suena el redoble. Y entonces voy a hablarle un poquito de lo que tiene que ocurrir para que la herida termine de sanar y sea sanada enteramente. Y por supuesto, aquí Estados Unidos juega un papel preponderante. Lo hemos visto en temas anteriores, donde hemos visto que Estados Unidos, con lo que representa la coalición que dirige, tienen un papel importantísimo para que la herida mortal que recibió el sistema papal en 1798 se sane. Eso es algo que las profecías apuntan vez tras vez. Y es importante que le pongamos el ojo. En Daniel 11:40, mire lo que dice la profecía. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. Eso nos lleva a 1798, pero no termina ahí. Luego añade, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Interesante. Con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Daniel está diciéndonos claramente, mira, nos guste o no, el rey del norte va a volver con toda su fuerza y con todo su poder. Nos guste o no, va a ocurrir. Y nosotros ya sabemos que el rey del norte representa esa ideología globalista, una sola religión, una sola economía, unir la iglesia y el Estado, donde la conciencia es limitada, la libertad de conciencia. Ya sabemos quién es el rey del norte. Mientras que el rey del sur representa una ideología más inclinada al ateísmo, donde la inmoralidad también tiene su trabajo, al igual que el rey del norte, que tiene su toque de inmoral. Ya hemos visto las diferencias, ¿no? Ahora bien, si yo voy a Apocalipsis 13, Juan presenta de una manera muy simbólica cómo va a ocurrir ese evento. De hecho, en la serie anterior, Profecías del Tiempo del Fin, yo tuve un tema sobre Estados Unidos en la profecía. Si usted no lo ha visto, mírelo, ¿ok? Donde presento el papel que tienen los Estados Unidos, porque en Apocalipsis 13 nosotros encontramos justamente a Estados Unidos en el verso 11. Después de qué. Noten que el verso número 10 nos habla, si yo le pusiera el verso número 10 de Apocalipsis 13, nos lleva exactamente al momento, denme un segundo para colocarlo, yo tengo la Biblia acá, nos lleva exactamente al momento cuando Francia lleva cautivo a Pío y al papado. Y se lo voy a poner en pantalla para que usted se ubique, para que usted mire cómo todos los textos hilan por sí solos. Dice Apocalipsis 13:10, si alguno lleva en cautividad, hablando de la bestia, porque Apocalipsis 13 del 1 al 10 habla de la bestia que representa al anticristo, que representa al hombre de pecado, que representa el sistema papal. Y luego dice, si alguno lleva en cautividad como hizo la bestia, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Si usted nota, el verso 10 está ubicado justamente en 1798, cuando el Papa Pío VI es llevado cautivo a Francia. Interesante. Igual que Daniel 11:40. ¿Ok? El Papa es llevado cautivo a Francia. Allí está la herida mortal. Y de manera inmediata dice, después. O sea, después de este evento, o sea, categóricamente nos está diciendo que le pongamos el ojo a lo que ocurrió durante ese periodo. Y justamente en ese periodo Estados Unidos se estaba levantando como un poder mundial, lentamente como crece un árbol, una planta. Y de hecho así lo vio Juan. Después vio otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Aquí está el republicanismo y
lo que es el republicanismo, la separación de iglesia y Estado, disculpen. Y aquí ustedes pueden notar cómo dice que tenía esos cuernos de cordero, pero hablaba como dragón. Hablaba como dragón. Y amplifica eso que significa que hablaba como dragón en el verso número 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de la tierra, o los moradores de ella, adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Entonces, si ustedes notan, óigame, Estados Unidos tiene un papel protagonista dentro de lo que es la sanidad de la primera bestia. Tiene un papel protagonista. Le va a hacer una imagen, va a repetir la historia prácticamente, y al repetir la historia va a hacerle una imagen a la bestia y le va a dar toda su autoridad a la bestia. Eso es lo que dice la profecía. Ahora bien, entendiendo nosotros eso, quiero compartir con ustedes esta cita de Signs of the Times del 15 de febrero de 1910. En el homenaje al papado, Estados Unidos no estará solo. Miren esta cita de Elena de White. Signs of the Times, 15 de febrero de 1910. En el homenaje al papado, Estados Unidos no estará solo. Por eso yo lo he repetido durante toda esta programación que hemos tenido. Entiendo que en la profecía Estados Unidos es el líder. Es el líder a quien apuntan las profecías, pero no va a estar solo. La influencia de Roma en los países que una vez reconocieron su dominio está lejos de estar destruida. Esto es preocupante. Esto es preocupante y le voy a explicar por qué. Porque cuando dice la influencia de Roma en los países que una vez reconocieron su dominio está lejos de estar destruida, involucra buena parte del mundo. Involucra buena parte o casi Europa entera. Involucra inclusive parte de África. Involucra también las Américas. Es bien preocupante. O sea, Estados Unidos no va a estar solo, lo dice claramente. Claramente. Ahora, entendiendo esto que sin duda para que la herida mortal sea sanada se necesita ese proceso donde Estados Unidos es protagonista y no estará solo. Yo quiero compartir algunas noticias que me llaman la atención para que ustedes miren cómo ha cambiado la fama de lo que es el sistema papal hoy día en el mundo. Porque en 1798 nadie quería saber de ellos. De hecho, Estados Unidos apareció como un país que abrió las puertas a la libertad religiosa, consecuencia del cansancio de 1260 años de persecución religiosa hecho por el sistema papal. Los Estados Unidos no querían saber nada del papado, no querían saber absolutamente nada, porque ellos sabían, queridos hermanos, que el país se había levantado huyendo exactamente de toda esa crisis terrible que lamentablemente ocurrió durante la Edad Media. Ahora, noten cómo ha habido un proceso de restauración, inclusive hasta de la fama de lo que ha representado el sistema papal. Por ejemplo, una noticia que logré conseguir, y usted puede conseguir muchas. Es necesario tener un líder mundial. Esta tiene como fecha 6 de enero de 2020. El Papa Francisco él mismo comunicó que es necesario tener un líder mundial para la humanidad. ¿Y quién será? ¿Quién será ese líder mundial? ¿Quién será esa persona o ese ente o ese poder que represente el mundo? Buena pregunta, buena pregunta. Bueno, andando en la misma tónica,
Voy a compartir y se las voy a poner acá en pantalla grande para que usted lo vea. Voy a compartir esta estadística increíble, una estadística que me dejó impresionado y que presenta al Papa Francisco consolidándose como líder mundial mejor valorado por los españoles según una encuesta. Fíjense esto tan interesante, mis hermanos. Esto es muy interesante. Hicieron una encuesta y el Papa Francisco apareció como el líder mundial mejor valorado. Qué interesante, ¿no? Por encima de algunos líderes mundiales que están bien valorados, como es, por ejemplo, Angela Merkel y, por ejemplo, Emmanuel Macron. Qué interesante. Noticia del 13 de febrero de 2020. O sea, se necesitó un líder mundial, dice el mismo Papa, aquí lo pueden mirar en pantalla, y de manera casi que inmediata en las estadísticas el Papa aparece como esa opción de liderazgo mundial. Óigame, qué interesante. Pero voy a compartir porque tengo otras noticias que quiero compartir con ustedes y que seguramente les va a llamar la atención. Y quiero compartir también esta noticia que voy a poner en pantalla grande para que usted la vea muy bien, donde dice que Francisco, de cara a la historia, ¿ok? De cara a la historia, lo presentan como un jefe de Estado, un líder mundial que nadie esperaba. Óigame. Entonces, aquí estamos mirando algunas características que me llaman la atención y que seguramente a usted le deben estar llamando la atención. Porque sin duda, querido hermano, querida hermana, ha habido lentamente una sanidad. O sea, el mundo aparentemente ha olvidado los 1260 años de Edad Media, donde no había libertad, donde la conciencia estaba limitada a lo que la iglesia decía que era lo correcto, donde los gobiernos tenían que rendir pleitesía al sistema papal, donde el sistema papal objetaba a cualquier clase de Dios y el que no se sometía era perseguido, llevado a la cárcel, llevado a un cautiverio. Entonces ya el mundo ha olvidado eso y ahora el sistema papal aparece como una oportunidad para el mundo, para que el mundo tenga un liderazgo mundial. Yo pudiese compartir mucho más información, inclusive los propios líderes mundiales religiosos concuerdan que si se necesitara un líder mundial, el Papa sería el propio. El propio. Qué interesante, qué interesante. Y lo interesante es que exactamente la profecía dice que eso iba a pasar. Óigame, que alguien lo diga hoy día sería fácil, pero que alguien lo anunciara, como lo dijo Elena G. de White, en 1900, no era fácil, porque el sistema papal no era bien visto. Todavía había recuerdos de lo que había hecho este sistema durante mucho tiempo. Entonces, fíjense cómo, mis hermanos, lamentablemente, el sistema papal ha ido progresando en la sanación de esa herida. Pero voy a sonar el redoble. Y voy a seguir avanzando y tocando un punto que es interesante, como es el tema de la libertad. Esto es un punto clave. Porque nosotros tenemos que ver qué va a pasar entonces. O sea, si esto llegase a ocurrir, ojo que estoy diciendo, no lo estoy diciendo con duda, lo estoy diciendo con seguridad. Si esto llegase a ocurrir en nuestros días, ¿qué ocurriría? Quiero compartir una cita para que usted note lo que Elena G. de White dijo en Maranata, el Señor viene. Los gobernantes seculares y dirigentes religiosos se unirán para imponer la observancia del domingo. Y al fracasar medidas más benignas,
se promulgarán leyes sumamente opresivas. Mire, cuando la profecía se acerca a su cumplimiento, uno puede mirar con mayor profundidad y entender con mayor capacidad las palabras que esta señora dice y que la Biblia profetiza. No quiero que olvide que mucho de lo que esta señora dijo y que hemos revisado, que concuerda con la Escritura, prácticamente todo lo que apunta a estas profecías se ha cumplido perfectamente. Y esto también se va a cumplir. Entonces, se unirán para imponer la observancia del domingo. No pierda de vista el tema que presenté sobre Laudato Si. Parte 1 está en esta serie, es el primer tema de la serie, Agenda 2030. Si no lo ha visto, mírelo por favor. Porque allí el Papa ya en su primera encíclica dijo que el domingo ocupaba un lugar importantísimo en la restauración de la tierra. Pero esta mujer dijo todo esto sobre los años 1900, donde Francisco no estaba ni en pañales. No olvide que mientras nosotros estamos presentando el programa de hoy, el Papa Francisco está escribiendo la segunda parte de la encíclica Laudato Si, que sin duda va a volver a apuntar a la importancia del domingo como un día verde. Y bueno, esta señora, en relación a esto y en concordancia a las Sagradas Escrituras, porque Apocalipsis 13 presenta que va a haber un conflicto de adoración, dice: los gobernantes seculares y dirigentes religiosos se unirán para imponer la observancia del domingo. Y al fracasar medidas más benignas, o sea, ellos van a ir poco a poco, con amor, así como ocurrió con Roma, ¿se recuerda? Que poco a poco Constantino fue llevando las cosas al punto que ya se impuso una ley dominical en los días de Constantino. Nosotros la presentamos, si no lo vio, mire el tema anterior donde presenté ese punto. Entonces, cuando esas medidas benignas no puedan ya resolver, se promulgarán leyes sumamente opresivas. Poquito a poco, hasta que ya haya opresión. Se insistirá en que no se debe tolerar a los pocos que se oponen a una institución de la iglesia y a la ley del país. Noten cómo aquí hay una unidad entre iglesia y Estado, que es lo que representa al rey del norte. Ahora bien, vamos a presentarlo a la luz de la Escritura, Apocalipsis 13, verso 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Eso hablando de la bestia ahora que sube de la tierra y que le va a dar su apoyo a la primera bestia que representa el sistema papal, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y noten, y vivió. Apocalipsis 13:14. O sea que Apocalipsis 13:14 nos presenta el momento cuando esa bestia vuelva a vivir, vuelva totalmente a tener su supremacía, esa herida quede totalmente sanada. ¿Y quién se encargará de esto? Va a ser la bestia que sube de la tierra, representada por Estados Unidos. Y no olvide que Elena de White dice que en el homenaje al papado, Estados Unidos no estará solo. Y no es de sorprendernos. No es de sorprendernos porque, por ejemplo, Italia es católico, España es católico. Y me imagino que cuando Estados Unidos, que es protestante, le haga la imagen a la bestia, colocando leyes similares a lo que hizo el sistema papal de promulgar el domingo como un día de reposo obligatorio, yo imagino que todas esas potencias católicas van a decir, por fin, porque una vez que reconocieron ese dominio en el pasado, esa influencia no está destruida, esa influencia sigue activa. Entonces, aquí claramente vemos que esa herida es sanada y la bestia vuelve a vivir. Aquí la bestia ya no es lo que pasó en Letrán. No, ahora sí la bestia aparece con todo su poder y ya lo vamos a mirar.
Sigo compartiendo otra cita dentro del mismo contexto que presenta Elena de White. El así llamado mundo cristiano será el teatro de acciones grandes y decisivas. ¡Qué interesante! Claro, es lógico, porque no olvide que el conflicto final es un conflicto de adoración. Apocalipsis 13 claramente lo dice. Claramente lo dice. Es un conflicto final que tiene que ver con adoración. Y de hecho, cuando el rey del norte ha contendido con el rey del sur, hemos visto que siempre se ha involucrado la religión. Es una pauta que se repite. Ahora bien, hombres, yo quiero que mire esto porque hemos estado estudiando cómo se llama la serie, Agenda 2030. ¿Quién está hablando de una Agenda 2030? La ONU. ¿Cuántos países aproximadamente? Entre 193 y 197. Además, el Foro Económico Mundial con todos los poderosos y un poco de gente apoya todas estas movidas. Son gente capaces, son gente poderosa. Y mira lo que ella dice y lo que ella dijo en el año 1900 aproximadamente. Hombres investidos de autoridad promulgarán leyes para dominar las conciencias, a ejemplo del papado. ¿Para qué? Para dominar las conciencias. Babilonia hará beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y nota cómo termina. Toda nación estará implicada. Interesante. Toda nación estará implicada. Tú dirás, Oliver, pero ya va, vamos a calmarnos. Tú has presentado que dentro de este movimiento global que hoy se está dando, hay algunas naciones muy poderosas que no quieren nada con esto. Rusia, China, Corea del Norte son algunos ejemplos. Poderosas, con armas nucleares. Sí, yo lo he dicho. Elena de White dice, toda nación estará implicada. ¿Qué va a pasar? Bueno, va a pasar lo que tiene que pasar. Que el rey del norte va a tener que controlar y dominar a estas naciones que no quieran aceptar esta agenda. Y de hecho, la profecía dice que va a ocurrir. La profecía dice que va a ocurrir. Entonces, el teatro mundial va a ser el mundo cristiano. Ese va a ser el teatro mundial. Y por supuesto, como la iglesia y el Estado se van a unir, hombres investidos de autoridad promulgarán leyes para dominar las conciencias a ejemplo del papado. Ojo, dice leyes. Entre ellas seguramente estará esta ley dominical que nosotros creemos que se va a imponer en el mundo porque lo dice la Biblia y lo confirma Elena G. de White. Y mire el Laudato Si parte 1 que presenté. Y prepárese porque vamos a abordar el Laudato Si parte 2. Apenas sea publicado, vamos a deshojarlo y a presentarlo en el programa. Entonces, yo le pregunto a mi gente, ¿hasta aquí está viendo usted, está viendo la secuencia? ¿Está viendo la secuencia de lo que la profecía habla y nos indica? ¿Está viendo la secuencia? ¿Ok? Está encontrando la secuencia. Por eso este tema lo llamé la herida sanada, porque es importante que nosotros entendamos cómo va a ocurrir esa sanidad, esa sanación, y sobre todo estoy poniendo a Daniel capítulo 11 como el tema principal del estudio. Estamos estudiando Daniel capítulo 11, verso 41, 42 y vamos a llegar al 43. Del verso 1 al 40 nosotros vimos cómo apareció el rey del norte, el rey del sur, cómo contendieron. Aprovechamos para aprender sus diferencias, para notar quién es el rey del norte en nuestros días y quién es el rey del sur en nuestros días. El rey del norte tiene una tendencia más globalista, de control de religión, de ser más cristiana, pero controlando todo, de controlar la educación, de someter la conciencia. Y no olvide que el rey del sur tiene una tendencia a lo ateo, de no permitir tanto la parte religiosa y
de ser más centralizado. O sea, y eso lo digo para que usted pueda notar a los protagonistas en el escenario actual mundial y pueda decir, oye, el rey del norte se parece mucho a este grupo y el rey del sur se parece mucho a este grupo, que hoy día están en contienda militar y bélica, calentándose cada día más la cosa. Entonces, lógicamente la profecía dice que el rey del norte va a vencer y que esa herida va a sanar, porque el rey del norte fue herido en la Revolución Francesa y esa herida tiene que sanar. O sea, hoy día estamos viendo esos pasos que apuntan a la sanidad del rey del norte, que representa finalmente el sistema papal en todo su poder y majestad. Ahora bien, prepárense, porque voy a avanzar ahora en Daniel capítulo 11. Y ya voy a pasar al verso 41 y prepárense porque eso tiene que ver con nosotros. Ahora Daniel va a pasar a una dimensión espiritual, totalmente, a hablarnos de una manera espiritual. Y noten lo que dice Daniel capítulo número 11 y paso a la parte que he llamado la tempestad. Y usted dirá, ¿y por qué la tempestad, hermano Oliver? Lógicamente, cuando ese momento se cumpla en la historia, vendrá una tempestad sobre la tierra a nivel espiritual, a nivel religioso, terrible. Terrible, terrible. Va a ser una tempestad muy dura. Y solo los que estén preparados van a poder sobreponerse a la tempestad que viene. Por esa razón voy al verso número 41 y voy a citar la primera parte utilizando la Biblia Dios habla hoy. Mire lo que dice esta versión o cómo lo dice. También entrará en la tierra de la hermosura y matará a muchísima gente. Ya acá el rey del norte está viniendo con todo su poder, está viniendo prácticamente queriendo controlar todo, y Daniel 11:41 añade que entrará en la tierra de la hermosura y matará a muchísima gente. ¿Sabe que la tierra hermosa? Otras versiones, déjenme buscar acá Daniel 11, otras versiones le colocan un nombre distinto, pero siempre termina diciendo lo mismo. Por ejemplo, la llama la tierra gloriosa. Yo le voy a decir lo que proféticamente representaría este simbolismo bíblico. La tierra hermosa, donde el rey del norte mataría a mucha gente, representa que cuando este sistema se levante y ponga restricciones y le ponga una etiqueta a todo aquel que se ponga en contra, una X en la espalda, lo pasa en una lista negra a todo aquel que se ponga en contra, lamentablemente muchos sinceros, o mejor dicho, muchos cristianos que hasta ese día decían ser servidores de Dios, lamentablemente este rey del norte va a entrar a esa tierra hermosa que representa la iglesia, porque es un símbolo de Israel. En la escritura, esa tierra hermosa se simbolizaba con Israel, que representó en un tiempo físicamente y geográficamente al pueblo de Dios, pero que hoy está esparcido en todo el mundo. ¿Me hago entender? Entonces, este poder entrará, porque no olvide que esta contienda es contra nosotros. O sea, esta batalla final, querido hermano, es contra el pueblo de Dios. No es contra Rusia, no es contra China, no es contra Corea del Norte. No, esta batalla es contra nosotros, los que decimos ser cristianos sinceros, creyentes, que decimos creer en Jehová nuestro Dios, en su santa palabra, en su santa ley, en su santa justicia, en Cristo Jesús. Esa batalla es contra nosotros. Y Él viene ahora contra la hermosura, la tierra hermosa, y matará muchísima gente. Y usted dice, ¿qué significa eso? Que va a matar a los hijos de Dios. Mire cómo lo vio Elena G. de White. En Maranata, el Señor viene, página 186, párrafo 4. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad,
abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. ¿Cómo, hermano Oliver? Como está escuchando. El simbolismo de entrar a la tierra hermosa, que representa que la guerra es contra nosotros y que va ahora contra la iglesia de Cristo que estará en la tierra y que matará muchísima gente, no es que va a matar a los elegidos necesariamente, sino que muchos de los que profesaron creer en ese mensaje, cuando toque estar delante de la espada, muchos que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Eso es lo que representa Daniel 11:41. Esos son los muertos, son los que salen asustados y dicen, no, yo no pertenezco a ese grupo. No, pero yo te vi ahí, no, pero eso era antes. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto, así cuando llegue la hora de la prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. ¿Ah? ¿Tú estás con ese grupo? No, yo no. Pero yo te veía ahí en la iglesia los sábados. No, pero eso era hace tiempo. Ya yo entendí que eso no es así. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Porque es importante. Si usted dice que usted es un creyente adventista, querido hermano, querida hermana, ¿por qué tenemos que ir a imitar lo que hacen las otras religiones y no obedecemos la verdad para ser santificados conforme a lo que hemos creído? El gran problema es que los que hoy no hagan esos cambios y sean santificados por la obediencia, lamentablemente abandonarán la fe. Cuando llegue ese día, que este sistema se levante y le ponga el dedo y diga con nombre y apellido, no, yo no soy de ellos. Yo era, pero ya yo no soy. Seguro. Y aquí tiene una prueba de que ella misma lo está anunciando. Ahora bien, Cristo también lo anunció. En Mateo 24:10 Cristo dijo, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Fíjense lo que ella sigue diciendo en este contexto. El conflicto de los siglos. Página 593, párrafo 4. Hombres de talento y elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Oígame, bien serio esto, ¿no? Bien serio. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Increíble. Talentosos, de elocuencia, que algún día se gozaron en la verdad. Hermano, ¿se da cuenta por qué es tan importante, querido hermano? ¿Se da cuenta por qué es tan importante que nosotros, que decimos ser adventistas, un pueblo diferente, el pueblo de la Biblia, el pueblo de las profecías, vivamos lo que creemos y no nos avergoncemos del evangelio, por amor al Señor? Yo creo que hay gente que se avergüenza hoy, que no pasa nada, le da vergüenza decir yo soy adventista. Y le da vergüenza decir yo creo en esto y lo predico. Imagínense aquel día. Imagínense aquel día. Sigo leyendo. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar, mejor dicho, a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Oígame. Serio el asunto, ¿verdad? Muy serio. Ahora, ¿están notando cómo el verso 41 hace un giro repentino? Ya nos habla de que el rey del norte viene con todo, viene con inundación, entra por la tierra hermosa, una representación directa de lo que era el Israel de antaño, geográficamente hablando, pero hoy día el Israel mundial está en todo, la iglesia de Dios está en todos lados, y entonces lamentablemente muchos van a caer. Muchos van a caer en el buen sentido
de que no van a soportar la presión y que lamentablemente van a ceder. Y entonces la situación es compleja. Dice Idalia, hermano, entonces para ese momento no se ha cerrado la gracia. En absoluto. Todavía la gracia sigue abierta. Y ya se lo voy a demostrar. Ya se lo voy a demostrar. Ya se lo voy a demostrar. Pero hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Vieron el salto que dio el verso 40 al verso 41? ¿Notaron el salto que dio? ¿Ok? Claro, ya yo se los dije que en el verso 40 el rey del sur le da la herida mortal al rey del norte, pero posteriormente el mismo 40 anuncia que el rey del norte viene con todo. Inmediatamente, cuando el rey del norte viene con todo, el verso 41 ya señala la guerra contra el pueblo de Dios, porque la guerra no es contra China, ni contra Rusia, ni contra Corea del Norte. La guerra es contra el pueblo de Dios. Satanás va contra ellos. Y entonces el resultado es que cuando va y ya todo el mundo se ve retratado y ya esa paz que teníamos, que hoy día tenemos para predicar el evangelio como ahora, ya se ve limitada. Y no solamente limitada, sino que se nos pone un precio. Entonces ya ahí verdaderamente sale quién es y quién no es, quién es cristiano real y quién no. Y lo triste es que los que salen de nuestras propias filas, que eran tremendos oradores, pero que no vivían el evangelio, cuidado con eso, porque mucha gente hoy día se avergüenza de nuestra fe y no quiere predicar estas profecías. Cuando el libro de Apocalipsis dice bienaventurado los que hallen las palabras de este libro, Macario en griego, es el único libro que comienza con una bienaventuranza. Les da vergüenza. Ay, ¿qué va a decir la gente? No, hermanos, hoy es el día que nosotros tenemos que vivir lo que creemos. Hoy es el día que tenemos que predicar lo que creemos. Si usted hoy no lo hace, que está libre, ¿quién se lo garantiza a usted que usted lo va a hacer cuando esté preso o cuando le pongan preso su cabeza? Olvídese, los que hoy se avergüenzan no van a tardar mucho en salir. Lamentablemente, no lo digo yo, lo dice la profecía. ¿Y cómo vamos hasta aquí? ¿Y cómo vamos hasta aquí? Claro, dice. Muy bien, como vamos bien, yo voy a pasar al último punto a los últimos puntos del tema. Fíjese que estoy en el verso 41. Sueno el redoble. Un abrazo para José en Tampa, Florida. Y me paso ahora a otro grupo. Este otro grupo es interesante, queridos hermanos. Y quiero compartirlo con ustedes. Este otro grupo es interesante. Porque aquí estamos deshojando Daniel capítulo 11. Y a partir del verso 40 y medio, 41, 42 y 43 hay cosas increíbles. Este grupo es un grupo especial que, a diferencia del primer grupo, que salió despavorido cuando le pusieron el dedo y dijeron, ustedes están con esos adventistas, con esa gente. No, yo no. Y además van a los juzgados y dicen, yo los conozco, esa gente es peligrosa. Aquí hay otro grupo que es interesante. Y voy a pasar ahora a Daniel 11, 41 en su segunda parte. Sigo usando Dios habla hoy. Pero se salvarán los habitantes de Edom y Moab y la mayor parte del territorio de Amón. Óigame, eso sí suena raro, ¿no? Sí suena raro que de la tierra gloriosa que representaba Israel geográficamente y que en Daniel 11:41 es un símbolo de la iglesia que está repartida en el mundo, hay un poco de muertos. ¿Por qué? Porque salen despavoridos como resultado de que el rey del norte clava el estandarte y dice, ahora mando yo. Y salen despavoridos. Pero lo increíble es que ahora Daniel haga el contraste en el mismo contexto y en el mismo texto y dice, pero se salvarán los habitantes de Edom y Moab y la mayor parte del territorio de Amón. Hermano, estos eran enemigos declarados de Israel. Los edomitas, Edom era el hermano de Jacob. Y su generación y su gente, la gente que salió en su descendencia, fueron acérrimos enemigos de Israel. Moab y Amón fueron los dos hijos que tuvo Lot con sus hijas, los moabitas y los amonitas, que eran acérrimos enemigos de Israel. Es extraño que, por un lado, los que estaban en la hermosa tierra, en la tierra gloriosa,
que representa geográficamente a Israel y al mundo cristiano sincero hoy día, el mundo cristiano que apunta hoy día especialmente a la iglesia adventista, muchos salen despavoridos, pero los que representan a los enemigos de Israel, entonces se salvan. Por lógica, estos tienen que ser grupos que no estaban de acuerdo con nosotros en nuestra teología, en nuestras posiciones proféticas, en muchos puntos donde ellos mismos se presentaban como enemigos de la iglesia, pero cristianos sinceros, que ahora, por alguna razón, Dios permite que abran los ojos. Quiero compartir esta profecía. Miren esta profecía de Jeremías 12, 14 y 15. Dice, así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos. Esos malos vecinos eran los edomitas, los moabitas y los amonitas, que eran los enemigos acérrimos de Israel. Así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos, que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. Allí está la tierra gloriosa. He aquí que yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá. Y después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Qué interesante que el profeta Jeremías, anunciando sobre estos tres grupos especialmente, estos tres grupos, los edomitas, moabitas y amonitas, dice de una manera muy profética que en algún momento Dios los restauraría. ¿Sabe qué representa este grupo? Porque ya entendimos que el primer grupo, que representa la tierra hermosa y gloriosa, eran los que eran nuestros y que se clava el estandarte del rey del norte y salen despavoridos, los propios nuestros de nuestra iglesia, que creen en nuestra fe, que no vivieron la fe, salen asustados, y no solamente salen asustados, sino que cuando ven que nos agarran, van al juicio y dicen, yo los conozco, ese era uno. Ahora, este grupo representa a nuestros hermanos de diferentes denominaciones que por años han estado ahí a la expectativa, esperando el evangelio y esperando que la luz que nosotros tenemos brille en sus corazones. Y al ver el cuadro profético en su franco cumplimiento, dirán, óyeme, esta gente tenía razón. Yo vi al hermano fulano y mengano predicar todas esas profecías y ahora veo el franco cumplimiento. Esta gente habló por años estas profecías y se están cumpliendo a la perfección. Y ahora mire lo que dice el conflicto de los siglos, página 593, párrafo 4. El número de esta hueste había disminuido. Está hablando de los que pertenecen a nuestra iglesia, que salen despavoridos cuando se clava el estandarte y el rey del norte entra por la tierra gloriosa y hermosa que representa el ataque contra nosotros. El número de la hueste disminuyó, claro, corrieron toditos para afuera. En el zarandeo, algunos fueron dejados al lado del camino. Los descuidados e indiferentes, que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para perseverar en anhelarlas, orando angustiosamente por ellas, no las obtuvieron y quedaron rezagados en las tinieblas. Y sus sitios, aquí están los edomitas, los amonitas, aquí está todo este grupo, los moabitas, aquí están. Y sus sitios fueron ocupados enseguida por otros que se unían a las filas de quienes habían aceptado la verdad. Óigame, qué interesante, qué interesante. El cumplimiento de Daniel 11:41 en todo su poder. Qué interesante, interesante. De hecho, ¿saben que en Mateo 20 Cristo habló de este grupo? ¿Y sabe cómo los llamó Cristo en la parábola déjenme buscar cómo, porque olvidé cómo se llama esta parábola. Déjenme buscarla rápidamente. Mateo capítulo número 20 y el verso es el 1 en adelante, los obreros de la viña. En la parábola de los obreros de la viña, donde Jesús mandó a los obreros a trabajar,
Cristo apuntó a este grupo. Mateo 20, 6 y 7. Y saliendo cerca de la hora 11, ¿ok? Interesante, el padre de familia sale a la hora 11, 5 de la tarde, y escúcheme lo que le voy a decir, la jornada de trabajo terminaba apenas se ponía el sol, o sea, la hora 11 ya no queda casi tiempo para trabajar, porque se está acabando el día. Y entonces el padre de familia sale a la hora 11, que representaba cerca de las 5 de la tarde, y halló a otros que estaban desocupados. Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Qué interesante que este grupo de la hora 11 representa a estos que se unen justamente cuando de los nuestros salen despavoridos. Y entonces este grupo dice, esta gente estaba diciendo la verdad. Hoy día nos catalogan con cualquier epíteto, pero ese día las cosas van a cambiar. Y miren lo que dice El conflicto de los siglos, página 593, párrafo 4. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está contendiendo. El tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta el momento no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. Así como vi el video de este hermano evangélico que salió diciendo, mira, estoy entendiendo el método historicista y estoy notando que esta gente son los que están diciendo lo correcto. Mientras nosotros estamos como indios tirando flechas al aire, esta gente está apuntando a lo correcto. Ahí está. Muchos con quienes el Espíritu de Dios está contendiendo. Hasta el momento no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. El Señor los mira con ternura. Su corazón misericordioso se conmueve. Su mano todavía se extiende para salvar. Mientras la puerta se cierra. Miren esto tan interesante. Para aquellos que no quisieron entrar. No que no pudieron, no, es que no quisieron, porque no quisieron abrazar las verdades distintivas, no quisieron predicar el evangelio, no quisieron someterse a la verdad que nosotros creemos. Queremos vivir una vida como evangélicos y pentecostales siendo adventistas. No, hermano, no se puede. Será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Y quiero decirle que Elena de White cita esta cita en el contexto de Mateo capítulo 20 sobre los obreros que llegaron en la hora 11. Y le hago una pregunta a mi gente. ¿Pueden ver claramente el contexto de lo que estamos presentando? ¿Pueden ver el contexto? Les voy a mostrar a la luz de la Escritura Daniel 11:41 completo para que ustedes lo miren en todo su esplendor. Aquí en el capítulo 40, el rey del sur contiende con el rey del norte, 1798. Hasta aquí es 1798. Daniel 11:40. Pero de aquí en adelante, el rey del norte retoma su poder. Interesante. Y el rey del norte se levantará contra él con una tempestad, con carros, gente a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Eso es lo que estamos viendo hoy día, que está en un proceso donde el rey del norte, que representa una ideología, que representa un sistema mundial, quiere retomar el control, hablando directamente finalmente del sistema papal. Y cuando eso suceda, entonces comienza el verso 41. Entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. ¿A quiénes representan? No olviden que el ataque del rey del norte es contra la iglesia. Es contra la iglesia, no es contra China, ni Rusia, ni Corea del Norte. Esos son simples obstáculos que debe vencer. Pero el ataque es contra la iglesia. El objetivo es la iglesia. Entonces, él entra a esa tierra gloriosa, hermosa, que representaba el Israel de antaño, políticamente hablando y geográficamente hablando, pero que hoy día la iglesia está esparcida en el mundo.
y muchas provincias caen. ¿Quiénes son las provincias? Lamentablemente, el que no estaba firme en la fe, me fui porque me están señalando con el dedo. Imagínense que hay gente que con la vacunación andaba como loco corriendo de un lado al otro, asustados cuando decían, dame tu carnet de vacuna, y no hallaban qué hacer. Imagínense cuando digan, ¿usted qué religión es? Yo, sí. No me diga que es de los que guardan el sábado. Y mucha gente sale. Y entonces, como resultado, escapan de su mano Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón, que representa a todos nuestros hermanos de otras denominaciones que por mucho tiempo han sido nuestros vecinos, como dice Jeremías. Jeremías lo dice de una manera maravillosa. Han sido nuestros malos vecinos. ¿Por qué? Porque nos señalan, no, que estos adventistas son una secta, pero se dan cuenta de la verdad y dicen, no, todo lo que esta gente dijo se cumplió. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y entonces toda esa gente vuelve. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Quiero terminar preguntándoles, ¿hasta aquí cómo vamos? Quiero terminar con el nuevo orden, porque aquí ya Daniel 11 definitivamente va a decir, ya se establece, ya no hay para dónde correr. Ya no hay para dónde correr. ¿Cómo vamos hasta aquí? Están viendo, queridos hermanos, cómo verso por verso se deshoja. Es más, si ustedes revisan el conflicto de los siglos, van a conseguir la misma línea profética. Porque el conflicto de los siglos está escrito de manera cronológica. Y van a conseguir la misma línea profética. Ahora bien, quiero terminar porque en este texto nosotros podemos concluir que el sistema ya está totalmente sanado. Daniel lo presenta y se lo va a presentar en un texto. Y es el texto que sigue. Lógicamente, si estamos en el 41 de Daniel 11, el 42 ya va a confirmar que el sistema está establecido. Daniel 11 y el verso, este debería ser, denme un segundo, esto es el verso 42 y 43, yo debí haber puesto ambos, pero bueno, puse el 43. Voy a citar el 42 porque no quiero dejarlo sin que vean el 43. Voy a citar el 42. Mire lo que dice el 42. Daniel 11, 42. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. ¿Recuerda con qué comparó la escritura al rey del sur? Que representa esa ideología ateísta, esa ideología centralista, donde quieren controlar la economía del país y a sus ciudadanos en el país. No quieren nada con lo global. Donde, por cierto, lo comparó con Sodoma también, donde Sodoma es un símbolo de inmoralidad. Dice que el rey del norte ahora extiende su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. ¿Sabe qué significa eso? Que lógicamente tenemos dos ideologías. Y la ideología del rey del sur es la que se compara con Egipto, porque Egipto fue de los ateos el más ateo, al punto que el faraón dijo, ¿y quién es Jehová para que yo le esté rindiendo cuentas? Y esto es una clara evidencia, el verso 42 y el verso 43, es una clara evidencia porque el 43 dice, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y noten que añade otros países que tienen sus mismas características en el sentido espiritual y político y literal. Libia y Etiopía le seguirán. Esto es una prueba contundente de que este poder, el rey del norte, va a barrer con todo lo que se le oponga políticamente. Y yo les puedo ser sincero, mire, por ejemplo, esto no es un secreto, por eso yo lo puedo decir sin ninguna duda. Por eso usted nota que Rusia se opone abiertamente a Estados Unidos y a Occidente y a la OTAN. La lucha entre Rusia y Ucrania no es entre Rusia y Ucrania. Es entre Rusia, Ucrania, Occidente, Estados Unidos sobre todo y la OTAN. Esa es una lucha cantada. Un error
ya la va a ser formal, una lucha formal entre los dos grupos, en un error, porque Estados Unidos y la OTAN le da todo el armamento a Ucrania. Óyeme, qué cosa tan seria. Pero dice, pero nosotros no nos metemos. Nosotros no nos metemos. ¿Qué necesitan? Aviones, bombas. Ahí tienen, pero nosotros no nos podemos meter. Oye, qué cosa tan irónica, ¿no? Mientras que Rusia está mirando la batalla y dice, mira que los estamos cazando, sabemos lo que están haciendo, están buscando lo que no se les ha perdido. Pero Estados Unidos y la OTAN dicen, nosotros no nos metemos, pero eso sí, tomen bombas, ametralladoras, armamento. La lucha es entre Rusia, Estados Unidos, la OTAN y Ucrania. Le guste o no le guste, esa es la verdad. Ahora, lógicamente, se unió otra potencia que es Corea del Norte, que tiene los mismos pensamientos. Pregunto, Corea del Norte es muy cristiana, en absoluto. Corea del Norte quiere un sistema globalizado, en absoluto. Está viendo las diferencias en ideologías y en el poder. Aquí se ve clarito, mi hermano. Clarito, pero Daniel 11:43 profetiza quién va a vencer. Y profetiza que la herida mortal ha sido sanada. ¿Por qué? Porque ya no va a haber nadie. Es igual, se lo voy a decir en español. Es igual cuando cuando el sistema papal se está levantando de entre las 10 tribus bárbaras y hay 3 que dicen no te vas a levantar. Y son arrianas, por cierto. Hay problemas religiosos. Y entonces cuando esas 3 caen, se levanta el sistema papal año 538. Casualidad. Que hoy día tenemos un mismo problema, pero ahora global, donde Rusia dice, no voy a dejarme. Se une Corea del Norte y China está muy tentada a tomar decisiones. Y por cierto, ideológicamente China está muy conectada con Rusia y Corea del Norte. En China el cristianismo es un problema, igual que en Rusia. De hecho, Mark Finley fue a predicar a Rusia. Yo estuve con Mark Finley en Caracas y él contó ese testimonio. Él fue a predicar a Rusia y Rusia votó una ley por lo que él hizo para no permitir que más gente fuera como él a dar discursos religiosos, porque no quieren abrir las puertas a religiones. Ellos se llaman un estado laico, donde aparentemente son ortodoxos, pero no, son anti-religión como tal. Entonces tenemos toda la cara de la moneda, pero la profecía dice que el rey del norte se va a apoderar de todo eso. Simbólicamente allí está. Y entonces la herida será sanada completamente. Entonces el sistema papal se sentará y dirá, por fin nosotros mandamos. Por fin nuestro poder ha sido sanado. Ya no hay opositores. Daniel 11:43. Pero no ha terminado el capítulo 11. Quedan 2 versículos que son una bomba. El versículo 44 y 45 son una bomba nuclear. Porque ahora la iglesia le va a decir a este sistema, te equivocaste. Porque está vivo el poder que tiene todo en su mano para vencer. Amén. Qué tremenda es la profecía. Y qué tremendo es el cumplimiento que estamos viendo. Alabado sea Dios por lo que Dios hace y lo que hará. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la profecía que hemos estudiado. Aún quedan 2 textos para analizar con una profundidad increíble a nivel teológico y con un cumplimiento maravilloso. Padre, te pedimos por nosotros, porque sabemos que toda la batalla que se está dando en el mundo es para que tu iglesia sea atacada, zarandeada, y eso nos incluye a nosotros. Ayúdanos, por favor. Danos tu espíritu. Hoy que somos libres, que podamos vivir con sinceridad lo que hemos creído y predicarlo sin vergüenza alguna, para que cuando lleguen los días malos no haya manera de que demos un paso atrás
porque si hoy nos avergüenza, ¿qué quedará en ese día? Bendice a tu iglesia, bendice a nuestros hermanos y bendice a todos los que nos sintonizan en el mundo entero. En tus manos estamos. Tú ya has vencido por nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Queridos hermanos, qué bendición tan grande. Si el tema les pareció muy profundo o les pareció mucha información, tienen la posibilidad de volverlo a ver, de estudiarlo con calma y de predicarlo. Gracias por habernos acompañado. Estoy muy feliz de haber compartido con ustedes el tema de hoy. Quiero agradecer a todos por habernos acompañado. Y que el Señor nos pueda ayudar y nos pueda bendecir y nos pueda dar fuerza para seguir adelante. Les espero el martes. El martes continuamos porque esto no se ha terminado. Dios tiene una respuesta para todo este sistema mundial. Y el martes seguramente se las voy a presentar. Un abrazo, feliz sábado y feliz semana para todos. Se le quiere mucho a todos y de